Por razones de fuerza mayor, el ingeniero Horacio Reiser no podrá acompañarnos hoy. En su espacio nos acompaña el licenciado Victorio Carpintieri, a quien escucharemos con algo que hizo mención recién el señor presidente, negociación Mercosur-Unión Europea. Victorio Carpintieri es licenciado en Administración de la UBA, egresado de la promoción 35 del ISEN, el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, y tiene una maestría en Políticas Públicas con orientación en Desarrollo Económico y Economía Internacional de la Universidad Torcuato Di Tella. Es actualmente subsecretario del Mercosur y Negociaciones Económicas Internacionales en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de esta nación. Fue subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur. Ocupó diversas posiciones en la Subsecretaría de Integración Económica Americana, en la representación argentina para Mercosur y en ALADI, en el Banco Mundial y en el Ministerio de Economía y Producción de la Nación. Una riquísima carrera profesional. Los dejo entonces con Victorio Carpintieri. El aplauso, por favor. Gracias. 20 minutos. Okay. Bueno, muy bien, buenas tardes. Empiezo obviamente por agradecer la posibilidad de dirigirme a todos ustedes en un tema que como decían recién en la presentación, fue mencionado por el presidente, que es la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea. Pero quizás, antes de entrar directamente en lo que es el acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, quisiera dedicar unos minutos a hablar más en general de la política comercial externa y contextualizar la negociación y el acuerdo con la Unión Europea. Y hago esto en parte porque me parece que es importante que tengan claro que el acuerdo con la Unión Europea no fue una negociación y no es un acuerdo que esté aislado de toda una serie de otras medidas de política comercial externa que tienen que ver con la inserción internacional de la Argentina. Quizá el punto de partida, el diagnóstico a partir del cual este gobierno desarrolló una política muy activa de inserción internacional tiene que ver con un entendimiento de que la economía argentina era una economía cerrada y que era imposible llevar adelante un programa de desarrollo económico aislado del mundo. Si ustedes miran algunos indicadores muy básicos de la economía argentina, surge claramente que es una economía relativamente cerrada cuando la comparan con distintos países de la región, cuando la comparan en general con el conjunto de los países en desarrollo y ni hablar con los países desarrollados. Y esto surge cuando ven, por ejemplo, el ratio entre exportaciones y Producto Bruto Interno, con el nivel de tipo de cambio que quieran, porque en cualquier caso el ratio de Argentina está muy por debajo del resto de las economías emergentes. También surge de los niveles de inversión extranjera directa. Surge, y esto es un elemento que no suele tener tanta visibilidad, cuando ustedes miran, por ejemplo, el contenido de importaciones en nuestras exportaciones. Porque para exportar también hay que importar. Y cuando ustedes ven el contenido de INPO sobre exportaciones, en el caso de Argentina es alrededor del 14%, cuando los países desarrollados tienen un 32% y los países en desarrollo un 27%, casi el doble del ratio para Argentina. Como les decía, nosotros desde la Cancillería, en el gobierno en general, vemos la inserción con dos componentes principales. Uno es el comercio exterior y el otro son las inversiones extranjeras directas. Hay un tercero que tiene que ver con
los temas de la inserción en el sistema financiero internacional, que lo dejo por hoy de costado, pero en lo que tiene que ver con comercio exterior y con inversiones extranjeras, nos parece que los acuerdos comerciales son un instrumento muy relevante para lograr esa inserción desde el Mercosur. ¿Por qué negociamos acuerdos comerciales? Principalmente para aumentar el acceso de todos ustedes a los mercados internacionales, para desarrollar mercados para productos nuevos, el hecho de generar condiciones de acceso en productos incluso que no estamos produciendo genera los incentivos necesarios para poder desarrollar productos nuevos, para acceder a insumos y bienes de capital más baratos, y eso tiene un impacto en la competitividad del sector agro, de la industria en general, y también es un beneficio para los consumidores de bienes terminados, para insertarnos en términos de mejora de la tecnología, las inversiones, etc. Como les decía, el punto de partida es el de una economía relativamente cerrada, pero además es una economía donde nuestros productores, y ustedes lo sufren cotidianamente, enfrentan restricciones de acceso en distintos mercados y de todo tipo. Hubo una referencia recién a las restricciones de tipo sanitario y al trabajo que se está haciendo internacional en términos de conseguir remover las restricciones sanitarias en distintos mercados alrededor del mundo, pero también, si ustedes miran, por ejemplo, el promedio arancelario en el mundo de los bienes industriales comparados con los bienes agrícolas y agroindustriales, lo que surge claramente es que enfrentamos en el universo de bienes agro y agroindustriales aranceles mucho más elevados que el conjunto de los bienes industriales. Pero no solo los aranceles. Si ustedes miran, por ejemplo, la cantidad de restricciones no arancelarias en el sistema internacional, también es significativamente más alto las restricciones que enfrentan los productos del agro que las que enfrentan los productos industriales, que las tienen, pero que no son tan significativas. Y después, la estructura arancelaria de algunos países que lo que hacen es, cuando uno lo mira a nivel de las cadenas productivas, lo que ven es que para ciertos bienes lo que enfrentamos son escalonamientos donde el arancel que se cobra para el insumo es mucho más bajo que el arancel del bien intermedio terminado. Por todo esto es que nosotros creemos que la negociación de acuerdos comerciales es el camino para poder remover todas estas barreras y generar condiciones de acceso para el sector productivo argentino, como mínimo en igualdad de condiciones de una serie de países que han hecho esta misma estrategia de inserción internacional antes que nosotros. Quizá pueden preguntarse por el contexto internacional. Hemos escuchado algunas críticas últimamente sobre todo a partir del anuncio del fin de las negociaciones del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, sobre ir a destiempo en el sentido de que hay muchos países que están aplicando medidas proteccionistas al mismo tiempo en que nosotros encaramos una agenda de negociaciones comerciales. En realidad nosotros no lo vemos así. Nosotros lo que pensamos es que, al contrario, en un mundo donde el sistema de comercio internacional empieza a tener cada vez más restricciones, incluso está puesto en duda la eficacia de los acuerdos de la OMC o la capacidad, por ejemplo, del órgano de solución de controversias para resolver disputas comerciales en los acuerdos multilaterales. Nosotros vemos los acuerdos de comercio preferencial, como son los acuerdos de libre comercio, como una forma de asegurar flujos de comercio y de garantizar cierta estabilidad en las reglas de juego con algunos de nuestros socios principales, como es, por ejemplo, la Unión Europea. Como les decía, el acuerdo Mercosur-Unión Europea se enmarca en una política más general. Esa política general empieza por el Mercosur, tiene menos publicidad últimamente, pero una de las cosas que hemos hecho en los últimos 2 o 3 años es trabajar con nuestros socios del Mercosur en las restricciones de acceso al interior del propio Mercosur, en reformar la estructura institucional del bloque. Escuchamos muchas quejas del sector productivo, incluso
si uno le pregunta a la dirigencia política acerca del Mercosur y cómo funciona, a veces escuchamos quejas y críticas sobre los tiempos que lleva a tomar decisiones, resolver problemas puntuales, incluso después de que se toman decisiones a nivel del Mercosur, los tiempos que lleva poder implementar las decisiones que se toman. Y por eso encaramos una reforma de la estructura del Mercosur que lo que busca justamente es agilizar los mecanismos de toma de decisiones y sobre todo agilizar y generar instancias que permitan resolver mucho más rápido que lo que ha sucedido históricamente los problemas que, aún cuando no tenemos aranceles en el comercio intrabloque, se generan en inspecciones, en situaciones en la frontera, con cuestiones sanitarias, etcétera. También negociamos a nivel del Mercosur distintas disciplinas que estábamos empezando a negociar con socios extrazona, pero que no teníamos resueltas entre nosotros. Se daba la paradoja que negociábamos con la Unión Europea, con EFTA, con Canadá, por ejemplo, disciplinas de inversiones o de compras gubernamentales, cuando no las teníamos acordadas con nuestros principales socios estratégicos, y eso lo resolvimos negociando un acuerdo de compras, otro de inversiones. Estamos por cerrar un acuerdo de facilitación del comercio, que lo que va a buscar es hacer mucho más ágiles las operaciones de comercio exterior al interior del bloque. Y a partir del Mercosur también reforzamos los vínculos con la región. Un poco la historia del Mercosur, que ustedes la conocen seguramente, es el Mercosur en sus orígenes es muy eficiente en términos de aumentar los volúmenes de comercio intrabloque. Cuando se crea el Mercosur genera muchas dudas del sector productivo sobre la capacidad de competir, por ejemplo, en el mercado de Brasil, por escala, por costo laboral, por toda una serie de elementos que hacían que la competitividad, que nuestro sector productivo tuviese, sobre todo el industrial, temores parecidos a los que escuchamos ahora con respecto al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Y en un cierto momento en la vida del Mercosur, el Mercosur hace acuerdos de comercio preferencial, pero fundamentalmente con los países de la región latinoamericana, y así es como tenemos acceso preferencial a Chile, Colombia, Perú. En el caso de México tenemos un acuerdo que no es completo, pero que cubre el 30 al 35% del universo arancelario. También lo tenemos con Bolivia, el libre comercio, etcétera, con Ecuador. Lo que hicimos en los últimos 3 años fue profundizar esos acuerdos y profundizarlos en los aspectos donde nos parecía que era importante escuchar al sector productivo trabajar, y eso era básicamente reforzar las condiciones de acceso no arancelarias, porque ya habíamos eliminado aranceles en el pasado, pero seguía habiendo dificultades, y las sigue habiendo todavía, en las condiciones de acceso en estos mercados, y por eso profundizamos por la vía bilateral un acuerdo que nos vincula con Chile, que es el acuerdo Mercosur-Chile, el acuerdo de complementación económica número 35, y estamos haciendo lo mismo en el caso de Perú y Colombia, y estamos intentando ampliar el acuerdo que nos vincula con México, que, como les decía, cubre el 30 al 35% del universo arancelario, pero donde lo que llamamos los capítulos 1 a 24 del nomenclador, que es básicamente todo lo que producen ustedes, brilla por su ausencia, y escuchamos insistentemente que México es un mercado muy atractivo, y estamos trabajando para poder profundizar ese acuerdo para incorporar justamente estos productos. Y fuera de la región, la agenda de negociaciones comerciales externas del Mercosur incluía intentar concluir, y por suerte hemos logrado concluir, la negociación Mercosur-Unión Europea. También concluimos la negociación con los países de EFTA. Eso sucedió 20 días, un mes después del cierre con la Unión Europea, y nosotros creemos que es importante porque en cierta forma cierra el círculo de Europa. Entre los dos acuerdos, con los dos acuerdos en vigor, vamos a tener acceso preferencial a prácticamente la totalidad del continente europeo. Y también estamos trabajando en un acuerdo de libre comercio con Canadá, con Singapur, con Corea, mercado atractivo para muchos de los productores agrícolas y agroindustriales, un mercado
bastante protegido también en estos productos y por eso creemos que poder concluir exitosamente esa negociación puede generar condiciones de acceso a un mercado con alto valor adquisitivo. Respecto al acuerdo Mercosur y Unión Europea, yo estoy seguro que todos ustedes más o menos conocen de qué se trata, porque es una negociación que, como decía el presidente antes, lleva 20 años y porque muchos de todos ustedes lo estaban esperando. La forma como nosotros vemos el acuerdo es, como se mencionó antes también, como un hito en la inserción internacional de nuestro país. Nosotros creemos que el acuerdo genera enormes oportunidades, no solo para el sector agrícola. Se ha dicho muchas veces que este es un acuerdo donde la industria paga los beneficios del agro y nosotros no lo vemos para nada de esa manera. Es cierto que teníamos más sensibilidades en el sector industrial que en el agrícola, pero una de las cosas que pasan cuando encaramos estas negociaciones tan trascendentes es que en cierta forma aprendemos mejor quiénes somos. Y cuando empezamos, no la negociación hace 20 años, porque yo no estaba, pero por lo menos hace 3, cuando retomamos la negociación intentando darle un cierre, una de las cosas que surgieron con toda claridad era que la idea que teníamos de una Argentina completamente competitiva en agro y agroindustria no era tal, que en esos sectores también teníamos muchísimas sensibilidades. Y la forma de resolverlo fue trabajar con el sector, desde el Ministerio de Agroindustria, desde la Cancillería, con la industria, desde el Ministerio de la Producción, trabajar con los sectores para poder darle un cierre a la negociación, porque nosotros creíamos que en conjunto el acuerdo iba a generar muchísimas más oportunidades que los temores que nuestro sector productivo, que algunos de ustedes podían llegar a tener. Y la verdad es que nosotros estamos satisfechos con el resultado porque creemos que es un acuerdo que atiende adecuadamente justamente esto, los intereses ofensivos, las oportunidades de acceder en condiciones preferenciales y con reglas de juego estables a un mercado de 500 millones de consumidores, y también atiende las sensibilidades y los temores que nuestro sector industrial y agroindustrial tenían con respecto a la apertura al mercado europeo o incluso la situación que se podía dar en cuanto a la pérdida de preferencias en el mercado de Brasil, que es el principal destino de muchos de nuestros productos, tanto industriales como agrícolas. Nosotros creemos que ese balance lo alcanzamos a través de distintos instrumentos que están volcados en el acuerdo. El primero de ellos tiene que ver con los plazos de grabación, es decir, con el tiempo que nos damos para ir reduciendo hasta eliminar los aranceles que hoy cobra el Mercosur a países extra, aranceles NMF, es decir, a países con los que no teníamos acuerdos de comercio preferencial, como era el caso de la Unión Europea hasta cerrar el acuerdo. Eso incluye canastas de grabación que van hasta los 15 años y una concentración muy fuerte en canastas de grabación de 10 años. Sumado al tiempo que va a llevar la entrada en vigor del acuerdo, creemos que es un plazo muy razonable para trabajar justamente con los sectores que tenían sensibilidades, que tenían temores, que tienen diferencias de competitividad con respecto a los europeos, para ir generando lo que el lema de esta jornada es, que es ir ganando en competitividad para el conjunto de la economía argentina, que no es otra cosa que la suma de los distintos sectores. Una de las preocupaciones y críticas que también escuchamos con respecto al acuerdo tenía que ver con el uso que se podía hacer de este acuerdo por parte de los europeos, simplemente triangulando productos que traían de Asia o de lugares con mano de obra, con salarios muy bajos o con otras situaciones de competitividad. Y eso lo aseguramos a través de un conjunto de reglas de origen que lo que hacen es aseguran que los beneficios de este acuerdo o los beneficiarios sean justamente los productores del Mercosur
y de la Unión Europea, sin desconocer que el mundo en las últimas décadas se ha desarrollado de una manera con cadenas globales de valor donde los sistemas de producción no están basados en la totalidad de la producción en un mismo mercado y naturalmente la Unión Europea, y es lo que aspiramos a hacer nosotros, y nosotros también en cierta forma lo hacemos, aunque un poco menos, nos abastecemos de insumos, partes, piezas, etcétera, en otros mercados de destino. También tenemos estrictas normas para controlar que el cumplimiento de la regla de origen, que es justamente lo que evita esta situación. Otra de las características del acuerdo tiene que ver con el acceso, obviamente, al mercado europeo y las distintas situaciones de las ofertas, sobre todo en bienes. Ahí ha sido muy publicitada la cuestión de las cuotas. Incluso quienes cuestionaban el acuerdo mencionaban el tema de el Mercosur liberaliza todo su comercio mientras la Unión Europea en los temas que nos importan solo da unas cuotas limitadas. Eso no es así, es verdad que la oferta de la Unión Europea tiene cuotas para un puñado de productos. Lo primero que hay que decir es que esas cuotas son las más altas que dio la Unión Europea a ningún otro socio comercial. Además, la oferta de la Unión Europea cubre prácticamente la totalidad del universo arancelario, más del 99% del universo arancelario, y la parte ofertada en cuotas es solo el 7% de eso, mientras que la oferta del Mercosur cubre el 91% del universo arancelario. De modo que hay una diferencia muy grande entre la oferta que hizo la Unión Europea y la que hicimos nosotros, que refleja los distintos niveles de desarrollo de uno y otro y el principio de un trato diferenciado justamente para poder entrar en una sociedad con ellos. Uno de los elementos importantes de este acuerdo es el acceso preferencial para todas las economías regionales de la Argentina. Prácticamente todos los productos de nuestras economías regionales van a ingresar o libres de aranceles y sobre todo libres de aranceles en plazos bastante cortos. Los plazos de grabación de la Unión Europea son sensiblemente más cortos que los nuestros o, como les decía antes, en cuotas que son muy significativas y que se suman a algunas condiciones de acceso que teníamos a través del sistema multilateral, por ejemplo, el caso de las carnes y la cuota Hilton, donde además la Unión Europea va a eliminar el arancel intracuota, que era otro de los pedidos del sector. En las condiciones de acceso también valoramos mucho el resultado que obtuvimos en lo que se llama el acuerdo, el capítulo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, que complementa el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias de la OMC, pero que establece una serie de elementos que nosotros creemos que son muy importantes para ustedes. De hecho, es uno de los reclamos que muchos de ustedes nos hicieron a lo largo del proceso de negociación. Uno de ellos es la posibilidad de aplicar el sistema del prelisting. Otro un poco más general, pero que nosotros le damos valor, es establecer un subcomité de medidas sanitarias y fitosanitarias que lo que va a hacer es resolver problemas que se dan todo el tiempo en restricciones o en situaciones que impiden el acceso al mercado europeo por cuestiones sanitarias y fitosanitarias, y lo que va a permitir esto es un mecanismo de solución muy rápida de esas situaciones para que quienes tienen dificultades de acceder, incluso teniendo sus productos ya en los puertos europeos, puedan rápidamente desplazar a plaza y completar sus operaciones de comercio exterior. Hay toda una serie de otros elementos del acuerdo que por una cuestión de tiempo creo que no voy a poder expresar, que no tienen tanto que ver con el sector agrícola, pero que nosotros creemos que son muy importantes porque hacen a las oportunidades del acuerdo para el conjunto de la economía argentina y para distintos sectores, y me refiero a distintos temas como por ejemplo el acceso a compras públicas
en la Unión Europea, como ciertos resguardos que hemos tenido en las ofertas de compras públicas del propio Mercosur. Pero principalmente, y con esto termino, el verdadero beneficio que nosotros le encontramos al acuerdo, además de esto que mencionaba, las condiciones de acceso, es que el acuerdo viene a demostrar algo que muchos actores de la vida política en nuestros países y de los sectores productivos y la gente ponían en tela de juicio, que era la capacidad del Mercosur de actuar como una plataforma de inserción internacional. El Mercosur en sus orígenes no fue pensado como una plataforma para solo la inserción de nuestros países en un mercado ampliado regional. El Mercosur siempre fue pensado como una plataforma de inserción internacional. Le llevó mucho tiempo retomar y concluir negociaciones extrarregionales, pero el acuerdo con la Unión Europea es una clara demostración de hasta dónde podemos llegar juntos con nuestros socios en el Mercosur en términos de negociaciones, y eso facilita enormemente y acorta muchísimo los tiempos de cualquier otra negociación que querramos encarar con cualquier socio en el mundo, ya sea que discutamos solo bienes o que discutamos acuerdos mucho más complejos, como es el caso del acuerdo Mercosur-Unión Europea. En el fondo, nosotros lo que valoramos es al acuerdo como un acuerdo que genera oportunidades, como un acuerdo que en cierta forma ordena nuestra agenda hacia adelante. Nosotros para nada creemos que esto es la salvación para la economía argentina. Nosotros creemos que este acuerdo tiene que complementar otras medidas de política económica, y es bueno que nos tomemos este tiempo para reflexionar sobre el largo plazo y que no lo evaluemos a la luz de los datos de la coyuntura, porque justamente los impactos de este acuerdo son de mediano y largo plazo, pero nosotros ciertamente creemos que el salto para la competitividad, que excede completamente el acuerdo Mercosur-Unión Europea, incluso la política comercial externa, el salto de competitividad, el lema de esta jornada de hoy, es el desafío que tenemos todos como sociedad, es resolver los problemas sistémicos de competitividad de la economía argentina y de la del Mercosur, para que el acuerdo y los beneficios del acuerdo Mercosur-Unión Europea sean mucho más altos que lo que estamos calculando, y para que nuestro sector productivo pueda seguir compitiendo internacionalmente y aprovechando las ventajas de este acuerdo y de los que se vayan a negociar hacia adelante. Así que muchas gracias.